Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de 13 de noviembre, día jueves del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en la cruz un día, para morir y resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y pagando esa deuda impagable que el mundo creía que no iba a pagar. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje, pero hoy, más que un mensaje, es una voz de aliento, es una voz de fuerza, es una voz que te dice levántate. Y por eso el título de este devocional, Papá lo ha traído como Caminando con la Cruz. Sí, mis queridos hermanos, el camino que nadie quiere es caminar con la cruz, pero todos lo necesitamos. Hermanos, hay caminos que el hombre construye con su propia fuerza, caminos de éxito, caminos de reconocimiento, de apariencia de estabilidad, pero hay un camino que no promete aplausos ni comodidad. Es un sendero que parece incierto, que es empinado y áspero, y ese camino es el de la cruz de Cristo. Muchas veces creemos que caminar como Cristo caminó es fácil, pero la verdad es ahí donde muchos de los supuestos creyentes del Señor se chocan y salen corriendo inmediatamente a ver este tipo de realidad. Hermanos, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es de lucha. Y yo estuve mirando un video de la historia de la transformación de Daddy Yankee, y él decía que en medio de todo el éxito que él había tenido en la parte secular, Jesucristo estaba trabajando en él, y muchos creían que él iba a morir, que iba a caer, pero antes de que pasase eso, Jesucristo ya venía trabajando con él, y él sabía lo que iba a suceder. Y muchos, cuando él decidió salirse de la carrera de lo que es en los escenarios, muchos creyeron que ese era su fin, y él dice que eso no fue su fin. Ese fue el comienzo del verdadero camino que él decidió tomar con la cruz de Cristo. Y es precisamente en ese camino donde el alma se encuentra con su verdadera identidad, su verdadero valor. Jesús no llamó a sus discípulos en una vida sin lucha, sino que lo llamó a un camino que desafiaba la lógica humana. Él no dijo, sígame y todo se le será fácil. No, Jesucristo dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Estas palabras fueron un golpe directo al corazón del ego, una invitación para morir, para volver a vivir y aprender a ganar, a rendirse, para ser verdaderamente libres de la verdad y de la justicia. Hermanos, caminar con la cruz de Cristo no es un paseo, es una decisión radical
que cada uno de nosotros tenemos que tomar en algún punto de nuestra vida. Es el punto donde el creyente deja de buscar a un Cristo que le sirva y comienza a vivir al Cristo que verdaderamente lo está llamando. El camino de la cruz no es seguro ante los ojos del hombre, pero es el único camino que conduce a la gloria de Dios. El que camina con la cruz se desprende del control y camina con la fe en lo incierto. No espera en medio del dolor. Y muchas veces creemos que porque somos hijos de Cristo no vamos a vivir dolor. Hermanos, cuando nosotros decidimos caminar con Cristo, es cuando más dolor hay en nuestras vidas. Es porque el dolor Dios lo utiliza para pulirnos y para purificarnos. Y eso lo decía Daddy Yankee. Muchas veces cuando nosotros comenzamos a vivir esa vida de dolor, entonces inmediatamente creemos que Dios nos está odiando y nos está juzgando. Y puede haber el juzgamiento, sí, pero no hay maltrato. Dios no maltrata a sus hijos. Muchas veces nos tiene que hacer someter al dolor para purificarnos y para tratarlo, para convertirnos. Es que con el amor de Dios, incluso cuando no hay recompensa, hay luz. Y la cruz no debe adornar nuestro cuello. Debe marcar nuestra alma. Debe de generarle una identidad. Y eso es la cruz en sí. La verdadera cruz es la transformación de nuestra identidad en Cristo Jesús. La cruz no se lleva por costumbre, se carga por convicción, hermanos. Y verdaderamente nosotros, para poder caminar, tenemos que tener nuestra cruz. Miren, no sé si ustedes en algún momento de su vida se han imaginado esa situación de cómo Cristo llevó esa cruz hasta su muerte, cómo la cargó. Mientras que él la cargaba, lo llenaban de latigazos, lo apiedraban, le echaban saliva en la cara, lo escupían. Y él siguió hasta que llegó un hombre que lo ayudó a llevar esa cruz tan pesada, que fue uno de los ladrones a quien lo iban a justiciar. Y hermanos, aquí el sendero donde Dios, la cruz es el sendero donde Dios forma a los guerreros y no a los espectadores. Hermanos, para poder desarrollar este tema necesito hablar de varios puntos, porque eso es la cruz, el sendero donde Dios forma guerreros y no espectadores. El primer punto que quiero tocar es: caminar con la cruz no es morir para vivir. Jesús no suavizó su llamado. No dijo: tráeme tus logros. Dijo: tráeme tu vida. Negarse a sí mismo no es renunciar a sus sueños, sino permitir que Dios los purifique. Es decir, el Señor que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso lo dijo Jesucristo en la cruz, ya muriendo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la suya. El verdadero discípulo no se define por lo que sabe,
sino por lo que está dispuesto a soltar. Mire, dentro de la historia de Daddy Yankee que pude ver los fragmentos de ese testimonio tan fuerte y ese testimonio tan bonito, de verdad que lo digo, que fue un gran testimonio, era que él decía, una de las cosas que yo tenía decidido y que pensé que iban a ser mi camino, era dejar la música. Y yo la dejé, y la ha dejado durante 2 años, pero nuevamente regresó. Y regresó porque los pensamientos y los propósitos y los caminos que él pensaba que iba a caminar, Dios se los cambió. Y es una realidad. Dios cambia nuestros caminos que nosotros pensábamos que no íbamos a volver a caminar. Muchas veces nos hace no retroceder, porque con Dios nunca se retrocede, sino que se retoman verdaderamente los caminos que Él necesita que nosotros caminemos. En cuanto a esa historia de Daddy Yankee, él decía que él pensaba que él iba a dejar por completo ese camino de la música, porque la música para él en esos momentos fue su perdición. Y Dios y Jesucristo le dijeron, no, yo a ti te di dones, y uno de los dones que yo te di fue la música. Y si fuiste capaz de crear música para el mundo con ese don, ¿por qué no hacerme música para mí con el don que yo te di, con el don que yo te regalé? Y como dije anteriormente, el verdadero discípulo no se define por lo que sabe, sino por lo que él está dispuesto a soltar. En esto Daddy Yankee había soltado la música, pero el hecho no era soltarla, era transformar su música. Pedro soltó las redes, Pablo soltó sus títulos, Abraham soltó su tierra y toda su descendencia. Y todos encontraron algo que el mundo no podía ofrecerles, un propósito eterno. Hermanos, la cruz no es un peso muerto, es un molde que nos transforma, es un lugar donde Dios lleva lo que debe morir para darle forma a lo que debe vivir. Cada vez que Él construye cada vez que el creyente decide obedecer, aunque duela, cada vez que nosotros elegimos callar cuando quisiéramos defendernos, es esa cruz la que debemos de caminar. Cada vez que perdona cuando no hay una razón humana para hacerlo, estamos caminando en la cruz. Y el mundo teme perder, pero el cristiano madura entre la verdad y la ganancia de saber renunciar al mundo. Porque el que muere en Cristo resucita con poder y en verdad. Y aquí yo digo que caminar con Cristo es para valientes, hermanos. Para poder tomar nuestra propia cruz, tenemos que tener una gran valentía y una gran decisión de verdaderamente caminar con Cristo. El segundo punto que quiero tocar es caminar con la cruz, es avanzar sin garantías, pero con un propósito eterno. Hermanos, Dios nunca prometió que caminar con Él sería fácil. Prometió que estaría contigo y conmigo.
Jesús caminó hacia el Gólgata, sabiendo que cada paso lo acercaba al dolor, pero también a la victoria. La cruz no fue su derrota, fue el cumplimiento de esa promesa. Caminar con la cruz es aceptar que no hay seguridad humana en el propósito divino. Es avanzar cuando no hay una certeza visible, confiado en que Dios que te llamó no te va a abandonar en la mitad del trayecto. Hermanos, hoy tú recuerdas a Abraham. Abraham caminó sin saber a dónde iba, pero obedeció porque creyó. También, hermanos, hoy recuerdas a José. Soportó la prisión, el olvido, pero nunca soltó su fe. ¿Y qué decir de Jesús? Cada paso hacia el Calvario fue un acto de amor consciente. Sabía que su dolor sería nuestra libertad. Mis queridos hermanos, hoy quiero recordarte que el camino de la cruz es incierto para el hombre, pero seguro para las manos del Señor, de Dios. No temas cuando el terreno tiemble sobre tus pies, porque la cruz que hoy cargas será la señal de la victoria del mañana. Cada lágrima que cae en el polvo del camino es una semilla de gloria que Dios hará florecer a su tiempo y en su momento. El tercer punto es caminar con la cruz, es seguir a Cristo, aunque todo retroceda. Jesús no dijo, síganme unos a los otros. Síganse unos a los otros. Dijo, síganme a mí. Caminar en la cruz es decidir seguir cuando el mundo te ofrezca antojos. Es negarte a negociar tus valores por comodidad. Es mantenerte firme cuando la fe es probada. Hermanos, caminar en la cruz no es popular. Y la verdad, una persona que decide caminar con la cruz, con su propia cruz, la cruz de Cristo, se vuelve impopular. Es un sendero donde a veces estamos solos, incomprendidos y bastante criticados. Pero también es el camino donde la presencia de Dios se hace más real y más evidente, donde el alma realmente alcanza su punto de madurez y donde el carácter es forjado por el fuego. Muchos quieren la gloria del domingo de resurrección, pero pocos están dispuestos a vivir el viernes del Gólgata. Muchos quieren un Cristo que les quite el dolor, pero no quieren a un Cristo que lo llamen al sacrificio y a la purificación del dolor. Mas sin embargo, el que verdaderamente ama al Señor no busca consuelo, sino que busca realmente la obediencia al Señor. El que carga la cruz no lo hace por emoción, lo hace por convicción. Y la verdadera fuerza que nosotros tenemos que tener para cargar la cruz es la mera obediencia. Es la obediencia y la fe la que nos renueva y nos da la fuerza para dar cada paso con esa cruz. Miren, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros mismos hacemos que nuestra cruz sea pesada. Nosotros mismos queremos y somos tan necios que cargamos nuestra cruz, esa cruz tan pesada, y queremos llevarla nosotros mismos.
Pero hoy Jesucristo te está diciendo, carga tu cruz y sígueme. Carga tu cruz cada día y sígueme. Pero se te olvida que es que cuando Jesucristo te dice eso, no únicamente te está diciendo que tú la lleves, sino que Él también la va a llevar contigo. Y es lo que hoy necesitamos entender, hermano, y dejar esos miedos de cargar la cruz, de dejar a un lado lo que no se nos acomoda y caminar bajo la verdad de Cristo. El camino es incierto, pero nos lleva a la gloria. Caminar con la cruz de Cristo es entrar en un territorio donde la fe reemplaza la razón y la obediencia vence al miedo. No es un camino seguro, pero es un camino santo. No está pavimentado con promesas humanas, sino con la fidelidad de un Dios que nunca te va a fallar. Cada paso en el sendero de la cruz es una declaración de guerra contra el ego y una proclamación de la victoria en el Espíritu Santo. La cruz te vacía del mundo, pero te llena del cielo. Te quita la superficialidad para darte lo eterno. Cuando carga la cruz, aunque cargue la cruz y sea cargada y sea tan pesada, y ese peso te parezca insoportable, recuerda que no la estás llevando tú sola. No la estás llevando tú sola. El mismo Cristo que camina hacia el Calvario camina hoy contigo, con tu cruz. Él no te pide Cristo en ningún momento te está pidiendo que no lo vivas. Él te está invitando a compartir lo que Él ya venció. Mira, muchas veces a nosotros nos da miedo perder esa comodidad, pero créanme que en medio de la incomodidad de caminar con la cruz es donde mayor gozo he tenido. El caminar con la cruz es aceptar que no hay un camino seguro fuera de los pasos del Señor y de los caminos de Dios, pero tampoco hay pérdida dentro de su voluntad, porque todo es perfecto y todo es a su tiempo. Y cuando el trayecto te lleve por los valles de las lágrimas, al final oirás su voz decir: no fue en vano, hijo mío. Cada paso, cada renuncia, cada lágrima te condujo a mi gloria. Y es lo que hoy nosotros tenemos que tener como convicción y como fe. Hermanos, nosotros nos tenemos que gozar en cada paso que demos con esa cruz. De verdad que sí, nosotros tenemos que no mirar las cosas con los ojos lógicos y con los ojos naturales. Hermanos, cuando nosotros estemos dentro de un desierto, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos en medio del desierto y clamarle al Señor. Y cuando Dios nos dé sus manos, levantarnos y caminar con Él en medio de ese desierto. Porque del desierto no va a salir un polluelo, sino va a salir un águila que alzará vuelo y que vencerá a la oscuridad, llegará a los cielos y estará con el Cristo Jesús. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, hoy vengo ante ti con el alma desnuda y con el corazón rendido. No quiero seguirte
por conveniencia. Quiero seguirte con la cruz en el hombro, con las lágrimas en los ojos y con la esperanza en el alma. Enséñame a caminar por fe, aunque no vea el camino, a avanzar con la cruz, aunque me duela, a confiar en ti, aunque el suelo tiemble bajo mis pies. Rompe en mí todo el deseo de la comodidad espiritual, todo intento de búsqueda, de buscarte solo cuando todo esté bien. Hazme un discípulo en el Calvario, un creyente que no retrocede ante el peso, sino que avanza confiando en tu poder. Que mi cruz sea mi testimonio, que mi dolor sea mi altar, que mi entrega sea la melodía que mueva tu corazón, Padre, y que cuando mis fuerzas se acaben, Jesucristo me recuerde que tú vas caminando conmigo, que ya venciste y que mi cruz no es una derrota, es una victoria manifestada en mí. Te entrego mi vida, mis planes, mis certezas. Llévame, Señor, aunque mis caminos no sean seguros, porque donde tú estás no hay pérdida, solo hay propósito. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso del Cordero que venció en la cruz, ese vencedor que se llama Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.